esta plática, este tema está relacionado con la introducción uno, o sea que viene a ser un complemento. Confío en Dios, en el Espíritu Santo que llegue a sus corazones. El Evangelio de Marcos es uno de los 4 relatos históricos acerca del Señor Jesucristo. Este hecho hace que sea un escrito muy especial, porque sin lugar a dudas, no ha habido en la historia de la humanidad una persona que se pueda comparar con Jesús de Nazaret. No obstante el tiempo transcurrido, Cristo no ha dejado de ser adorado y amado por millones de personas por todo el mundo hasta el día de hoy. Pero antes de continuar con el estudio de este escrito, tenemos que hacernos algunas preguntas sobre él. ¿Podemos fiarnos de lo que dice este evangelio? ¿Quién fue realmente su autor? ¿Hay evidencias de que Marcos lo escribiera? ¿Estaba Marcos capacitado para escribir una biografía histórica sobre Jesús? ¿Qué sabemos de él? ¿Está este evangelio respaldado por alguno de los apóstoles? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Para quién se escribió? ¿Con qué propósito se escribió? Recordemos que con anterioridad ya vimos que existen pruebas arqueológicas que respaldan la existencia de este evangelio. También estudiamos que el autor, cuyo nombre completo era Juan Marcos, fue uno de los primeros creyentes cristianos, discípulo del apóstol Pedro. Además, el apóstol Pablo, no obstante que tuvo alguna diferencia con este joven, posteriormente reconoció que su compañía le era necesaria, lo mismo que Bernabé, el tío de Marcos. Se piensa que posiblemente lo escribió en la ciudad de Roma, cuando el apóstol Pedro predicaba en esa ciudad, para los ciudadanos romanos, para que ellos supieran quién era el Señor Jesús y que este testimonio no quedara solo de forma oral, sino respaldado por un escrito que evitara tergiversación de los hechos. Ahora es conveniente profundizar en alguno de estos hechos. ¿Quién fue el autor de este evangelio? Como antes lo dije, el autor humano fue Marcos, pero el talento, la inspiración divina, que todos alguna vez lo hemos sentido, es Dios mismo en su manifestación del Espíritu Santo, como lo señala la Escritura en 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. O en 2 de Pedro 1:21, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En estas dos citas podemos confirmar que tanto los hombres como los escritos son inspirados por Dios. De la misma forma, cuando Dios sopló aliento de vida en el hombre que había formado del polvo de la tierra. Génesis 2:2. Ahora bien, ¿cuáles son las evidencias de que Marcos escribiera este evangelio? Aunque Marcos fue quien puso por escrito la historia de Jesús en el evangelio que lleva su nombre, hay que resaltar que los sabios escritores cristianos de los primeros siglos, como Papías, el historiador Eusebio de Cesarea, Ireneo de Lyon en Francia, Tertuliano, Clemente de Alejandría, etcétera, todos de manera unánime identificaron que el autor de este evangelio escrito era Juan Marcos, así como el apóstol Pedro fue la fuente principal de información que Marcos utilizó. También los prólogos antimarcionistas de los evangelios reconocen a Marcos como el autor de este evangelio. Por lo tanto, no hay ninguna evidencia histórica que contradiga que Marcos fue el autor de este evangelio y que recibió información de un testigo ocular de primera orden,
como fue el apóstol Pedro. Además, no hay que olvidar que fue el primer evangelio escrito de los 4 reconocidos canónicamente, o sea, de acuerdo a reglas, lo que nos hace resaltar el trabajo de este joven Marcos, quien Dios mismo le dio el talento y la inspiración a través de su espíritu para hacer esta labor, como anteriormente ya lo señalé. Por último, analizaremos qué sabemos de Marcos. ¿Por qué Dios mismo lo eligió a él? ¿Qué sabemos de su trayectoria espiritual? Como recordarán en el video anterior, supimos que Marcos formó parte de la primera iglesia cristiana en Jerusalén, en tiempo de los apóstoles, como se relata en el libro de Hechos 12:12. Por lo tanto, podemos deducir que Marcos vivía en Jerusalén cuando Jesús fue crucificado, lo que le permitió ser conocedor de primera mano de muchos de los hechos que luego escribió en su evangelio. Su nombre compuesto, Juan Marcos, se dice que el primer nombre, o sea, Juan, es de origen hebreo y el segundo, Marcos, de origen latino o romano. Esto nos indica que era un hombre que se movía tanto en ambientes judíos como gentiles, y que la razón de que simplemente se le conocía más como Marcos se debe principalmente a que él llevó la historia de los hechos de Jesús en Israel hasta el mundo gentil. Él fue parte del primer equipo misionero que fue a predicar a los gentiles. Es en esa misión donde hubo un desacuerdo con el apóstol Pablo, porque Marcos decidió no continuar con el viaje después de evangelizar en Chipre. Las razones exactas de esa decisión no se conocen, porque en muchas ocasiones la falta de madurez espiritual nos impide tomar las mejores decisiones. Pero como ya comentamos anteriormente, este hecho no impidió que Marcos con el tiempo llegó a ser un íntimo colaborador del apóstol Pablo, como lo señaló Pablo en sus escritos. Marcos, por lo tanto, es un ejemplo de cómo Dios nos ayuda en el proceso de restauración de nuestro carácter. Seguramente lo ayudó a través de su tío Bernabé, así como el apóstol Pedro, quien lo señala como su hijo. En 1 de Pedro 5:14, allí vemos ese calificativo que Pedro le da a Marcos. Por parte de Pablo, antes de ser ejecutado, mostró su deseo de tener a Marcos a su lado, un hecho muy significativo, tener a Marcos antes de morir. En resumen, Marcos fue un importante colaborador de figuras centrales como Pedro, Pablo, Bernabé, de lo cual se desprende que aún sin ser Marcos un líder de primera línea, su apoyo fue indiscutible. Sin él, Pedro, que no escribió ningún evangelio, gracias a su hijo espiritual Marcos, le dio voz como el primer evangelio. Gracias por su atención. Amén.